El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, Dios le bendiga. Es un privilegio poder traer la palabra. Damos gracias a Dios y también por la vida de nuestros pastores, Pastor Carlos y Olivia Fernández. Damos gracias a Dios por ello. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, juntamente con mi esposa, pastoreando en Atotonilco de Tula, en CFN Atotonilco. Y pues bueno, vamos al consejo de la palabra. Y si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 4, por favor. Mateo, capítulo 4, y a partir del versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Te pido, Dios, que uses mi vida para llegar al corazón de tus amados, y creo, Padre eterno, que es tu presencia con nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y mire, del tema del cual le quiero hablar el día de hoy es relacionado a dos factores: el servicio y la adoración. Y estamos leyendo en Mateo, cuando el Señor Jesucristo inicia llamando a sus discípulos. Menciona que Él va pasando junto al mar de Galilea y llama a Simón, a su hermano Andrés, y después de esto dice también: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y también a ellos los llama, y Jesús llama a ellos para que fueran sus discípulos. Dejan las redes en el instante. Cuando Jesús daba el llamado, ellos lo siguen. También ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, vemos cómo el Señor Jesús también llama a Mateo. Dice en el Mateo 9:9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. En el instante, la obediencia de ellos, la obediencia de cómo ellos pudieron en el instante dejar todo sin importar nada por seguir al Maestro, por seguir a Jesús. Yo creo que en muchas ocasiones usted y yo hemos intentado tener ese tipo de obediencia, seguirlo de esa forma, y es parte del servicio que usted y yo podemos darle a Dios. Es algo muy importante cuando usted y yo hemos determinado firmemente seguir al Señor, obedecerlo. Y esto es algo que necesitamos entender, y que es algo muy muy importante, porque inclusive en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, y los llamó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y obedecían. Ellos obedecían tal cual lo que el Señor les decía, tal cual obedecían. Y sucede que llegó un momento incluso que ellos están ya también muy cansados, se iban a descansar. Esto también lo narra el Evangelio de Marcos, ahí mismo en el capítulo 6, y vemos cómo ya estaban bastante cansados. El Señor Jesús en el versículo 31 les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pero en eso hay multitudes que van siguiendo. Hay multitudes y ellos ya están cansados, y ellos inclusive dan a notar esto y le dicen al Señor Jesús: la hora ya es muy avanzada. ¿Por qué no ya los despides para que vayan y compren algo que coman? Y todavía Jesús les dice: no, ustedes denles de comer. Y se da cuando Él alimenta a los 5,000. Y vemos cómo aún ellos estaban cansados,
Yo creo que como usted y yo, muchas ocasiones, usted y yo estamos cansados a veces, tal vez no tanto del servicio, porque amamos servir, sino de todo lo que esto conlleva, de tal vez un esfuerzo físico, de incluso si usted por alguna situación, no sé, tal vez no esté de manera activa sirviendo dentro de la casa, pero bueno, el hecho de, híjole, tengo que ir a culto, todo eso a veces es cansado por las actividades cotidianas, trabajo secular, todo ello, y todavía al servicio, a veces es algo que cansa, es algo que pudiera fatigarnos. Y por eso entendemos a los discípulos. Y recuerda, el tema era adoración, servicio y adoración. Y aquí ellos estaban sirviendo yo creo que con todo su corazón, amaban a Jesús, amaban al Señor y obedecían. Pero también es algo fuerte. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y esto empieza a hablar acerca del deber del siervo. Y para finalizar esta enseñanza que les está dando, en el versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esto es algo bastante fuerte. Esto es algo que a veces pues no sería grato, ¿no? Que nos dijeran, no sería grato que nos comentaran esto, que nos dijeran: siervo inútil, porque lo que tenías que hacer exactamente eso fue lo que hiciste. Y usted y yo podemos entender ello, porque en muchas ocasiones en usted y en su servidor pudiera haber obediencia. Sí, es parte del servicio, pero sabe algo, que el Señor nos está llevando a algo más. Dentro del servicio que usted y yo podemos desempeñar para la casa, dentro del servicio que usted y yo podemos desempeñar para el Señor, aún fuera del templo, necesitamos entender algo que es básico en nosotros. Y el Señor Jesucristo lo habla con una mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y le dice en el versículo 21, le dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese aquí, está diciendo el Señor otro término: adoración. Adoración. Los 12 fueron llamados, sí, ponía el ejemplo de los pescadores y también de Mateo, y fueron llamados, y yo creo que ellos intentaban hacerlo con todo su corazón, lo hacían en obediencia, pero sabe, a veces usted y yo podemos obedecer, podemos hacer las cosas como se nos pide, llegar a una hora, cumplir, congregarnos, servir, y lo hacemos tal vez con el corazón, pero sabe, en ocasiones estamos olvidando algo, y esto es la adoración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, perdone que esté citando varias porciones de la Escritura, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 38, empieza a mencionar cuando Jesús visita a Marta y María, y parafraseando un poco, María se sentaba, dice la palabra, que se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra, y Marta se enojó porque ella tenía muchos quehaceres y María no le ayudaba. Pero fíjese la respuesta de Jesús, porque ella le dice: Señor, dile algo porque no me ayuda. Y a partir del versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si bien podemos usted y yo servir, es bueno que lo hagamos, sí, este es un reconocimiento de gratitud hacia Dios, pero sabe, la adoración sumada al servicio, esto viene a dar muchísima fuerza. Esto viene a cambiar por completo todo. Esto viene a que usted y yo podamos servir con una calidad mayor, que usted y yo podamos servir y nos gocemos en el servicio porque adoramos. Muchas veces hay situaciones complicadas, hay situaciones de enfermedad,
algunas dolencias, hay personas que tienen problemas en casa y aún así deciden servir al Señor. Y es bueno, sí, porque está reconociendo en manos de quién está el control. Pero en muchas otras ocasiones las fuerzas van menguando. Y cuando usted y yo no hemos entendido la importancia de adorar, va a costar más trabajo servir, al grado de que hay muchas personas que abandonan el servicio, no porque no hayan sido buenos servidores, no es porque no hayan querido servir, no es porque se les haya exigido más, no, sino muchas veces porque mengua la oración, mengua con ello la adoración en el servicio. Y por eso necesitamos cuidar ello. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta estaba preocupada por los quehaceres para que se atendiera bien al Señor, pero María se sentó a escucharlo. No quiere decir que ella haya sido irresponsable en cuanto a las actividades que se tenían que hacer. No es eso, sino que ella entendió que era lo primero. En muchas ocasiones nosotros podemos alistarnos para ir a servir, podemos incluso querer llegar antes para servir mejor, no sé, pero a veces se nos olvida la parte que no debería de ser quitada, y es la adoración. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ir a servir, tenemos que entender que cuando nosotros adoramos a Dios, aún el servicio es una muestra de esa adoración, es una muestra de que no solo sirvo, sino adoro con mi servicio. Y mismo en Mateo, capítulo 26, fíjese, Mateo 26, 6. Aquí empieza a narrar algo. Dice: Jesús es ungido en Betania. Esto es, ya había resucitado a Lázaro, porque aún en el Evangelio de Juan así lo menciona. Estaba ahí la hermana del que había resucitado, junto con el que había resucitado. Y estaban los discípulos. Y menciona esto. Dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre, tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La diferencia: los dos se servían, pero ella adoraba. No vemos que alguno de los 12, no sé, Pedro, Mateo, no vemos que alguno de ellos hiciera lo que hizo esta mujer: adorar. Ese perfume que era de gran precio, ella no le importó porque adoró al Maestro. Y muchas veces pudiéramos mentalizarnos en tantas cosas que hay que hacer y perdemos lo primero. Necesitamos entender qué tan importante es. Por lo regular, muchas personas quieren trabajar, tener un buen empleo, porque están pensando en a dónde van a ir de vacaciones con la familia. Algunos padres quieren trabajar y dicen: es que si yo tengo un mejor empleo, puedo pasar tiempo con mis hijos, llevarlos al cine, llevarlos a algún restaurante, comprarles algunas cosas. Hay estudiantes que ya están trabajando y dicen: es que si yo ya con los juntando mis sueldos me puedo pagar, no sé, algún diplomado, algún doctorado, algo, una maestría. Pero sabe que conforme a varias estadísticas, esto no se consigue. La persona que decidió trabajar más para poder dar una mejor vida a sus hijos pasa menos tiempo con ellos porque el trabajo le absorbe. El estudiante que quiere trabajar para poder mejorar aún tal vez su preparación académica, muchas veces termina abandonando la preparación académica a causa del trabajo. Y a veces esto pasa también en el servicio. A veces nosotros de la misma forma estamos mentalizados en que quiero hacer algo más en el servicio, quiero hacer esto, pero cuando olvidamos el por qué, cuando olvidamos que el servicio es adorar, es adoración a Dios,
es cuando entonces sí podemos ser excelentes servidores, como los 12, todo lo dejaron por Cristo. Pero una mujer fue la que vino y derramó ese perfume de alabastro adorando al Señor. Lo que los otros 12, por las actividades, por el mismo servicio, no pudieron hacer o no supieron hacerlo, por estar encasillados en lo que para ellos era importante, pero no fue la mejor parte. La mejor parte se la llevó esta mujer, y aún dice, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y fíjese cuántos años ya han pasado, y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos, y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno de toda la adoración, y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo, y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia, y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo, y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y esto empieza a hablar acerca del deber del siervo. Y para finalizar esta enseñanza que les está dando, en el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es algo bastante fuerte. Esto es algo que a veces pues no sería grato, ¿no? Que nos dijeran, no sería grato que nos comentaran esto, que nos dijeran, siervo inútil, porque lo que tenías que hacer exactamente eso fue lo que hiciste. Y usted y yo podemos entender ello, porque en muchas ocasiones en usted y en su servidor pudiera haber obediencia. Sí, es parte del servicio, pero sabe algo, que el Señor nos está llevando a algo más. Dentro del servicio que usted y yo podemos desempeñar para la casa, dentro del servicio que usted y yo podemos desempeñar para el Señor, aún fuera del templo, necesitamos entender algo que es básico en nosotros. Y el Señor Jesucristo lo habla con una mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y le dice en el versículo 21, le dice Jesús, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese aquí, está diciendo el Señor otro término, adoración. Adoración. Los 12 fueron llamados, sí, ponía el ejemplo de los pescadores y también de Mateo, y fueron llamados, y yo creo que ellos intentaban hacerlo con todo su corazón, lo hacían en obediencia, pero sabe, a veces usted y yo podemos obedecer, podemos hacer las cosas como se nos pide, llegar a una hora, cumplir, congregarnos, servir, y lo hacemos tal vez con el corazón, pero sabe, en ocasiones estamos olvidando algo, y esto es la adoración.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, perdone que esté citando varias porciones de la Escritura, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 38, empieza a mencionar cuando Jesús visita a Marta y María. Y parafraseando un poco, María se sentaba, dice la palabra, que se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra, y Marta se enojó porque ella tenía muchos quehaceres y María no le ayudaba. Pero fíjese la respuesta de Jesús, porque ella le dice: Señor, dile algo porque no me ayuda. Y a partir del versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si bien podemos usted y yo servir, es bueno que lo hagamos, sí, esto es un reconocimiento de gratitud hacia Dios, pero sabe, la adoración sumada al servicio, esto viene a dar muchísima fuerza. Esto viene a cambiar por completo todo. Esto viene a que usted y yo podamos servir con una calidad mayor, que usted y yo podamos servir y nos gocemos en el servicio porque adoramos. Muchas veces hay situaciones complicadas, hay situaciones de enfermedad, algunas dolencias, hay personas que tienen problemas en casa y aún así deciden servir al Señor. Y es bueno, sí, porque está reconociendo en manos de quién está el control. Pero en muchas otras ocasiones las fuerzas van menguando. Y cuando usted y yo no hemos entendido la importancia de adorar, va a costar más trabajo servir, al grado de que hay muchas personas que abandonan el servicio, no porque no hayan sido buenos servidores, no es porque no hayan querido servir, no es porque se les haya exigido más, no, sino muchas veces porque mengua la oración, mengua con ello la adoración en el servicio. Y por eso necesitamos cuidar ello. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta estaba preocupada por los quehaceres para que se atendiera bien al Señor, pero María se sentó a escucharlo. No quiere decir que ella haya sido irresponsable en cuanto a las actividades que se tenían que hacer. No es eso, sino que ella entendió que era lo primero. En muchas ocasiones nosotros podemos alistarnos para ir a servir, podemos incluso querer llegar antes para servir mejor, no sé, pero a veces se nos olvida la parte que no debería de ser quitada, y es la adoración. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ir a servir, tenemos que entender que cuando nosotros adoramos a Dios, aún el servicio es una muestra de esa adoración, es una muestra de que no solo sirvo, sino adoro con mi servicio. Y mismo en Mateo, capítulo 26, fíjese, Mateo 26, 6. Aquí empieza a narrar algo. Dice: Jesús es ungido en Betania. Esto es, ya había resucitado a Lázaro, porque aún en el Evangelio de Juan así lo menciona. Estaba ahí la hermana del que había resucitado, junto con el que había resucitado. Y estaban los discípulos. Y menciona esto. Dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La diferencia: los dos se servían, pero ella adoraba. No vemos que alguno de los 12, no sé, Pedro, Mateo, no vemos que alguno de ellos hiciera lo que hizo esta mujer: adorar. Ese perfume que era de gran precio, ella no le importó porque adoró al Maestro. Y muchas veces pudiéramos mentalizarnos en tantas cosas que hay que hacer y perdemos lo primero. Necesitamos entender qué tan importante es
Por lo regular, muchas personas quieren trabajar, tener un buen empleo, porque están pensando en a dónde van a ir de vacaciones con la familia. Algunos padres quieren trabajar y dicen, es que si yo tengo un mejor empleo, puedo pasar tiempo con mis hijos, llevarlos al cine, llevarlos a algún restaurante, comprarles algunas cosas. Hay estudiantes que ya están trabajando y dicen, es que si yo ya con los juntando mis sueldos me puedo pagar, no sé, algún diplomado, algún doctorado, algo, una maestría. Pero sabe que conforme a varias estadísticas, esto no se consigue. La persona que decidió trabajar más para poder dar una mejor vida a sus hijos pasa menos tiempo con ellos porque el trabajo le absorbe. El estudiante que quiere trabajar para poder mejorar aún tal vez su preparación académica, muchas veces termina abandonando la preparación académica a causa del trabajo. Y a veces esto pasa también en el servicio. A veces nosotros de la misma forma estamos mentalizados en que quiero hacer algo más en el servicio, quiero hacer esto, pero cuando olvidamos el por qué, cuando olvidamos que el servicio es adorar, es adoración a Dios, es cuando entonces sí podemos ser excelentes servidores, como los 12, todo lo dejaron por Cristo, pero una mujer fue la que vino y derramó ese perfume de alabastro adorando al Señor, lo que los otros 12 por las actividades, por el mismo servicio, no pudieron hacer o no supieron hacerlo, por estar encasillados en lo que para ellos era importante, pero no fue la mejor parte. La mejor parte se la llevó esta mujer y aún dice, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y fíjese cuántos años ya han pasado y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno de toda la adoración y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Personas que tienen problemas en casa y aún así deciden servir al Señor. Y es bueno, sí, porque está reconociendo en manos de quién está el control. Pero en muchas otras ocasiones las fuerzas van menguando. Y cuando usted y yo no hemos entendido la importancia de adorar, va a costar más trabajo servir, al grado de que hay muchas personas que abandonan el servicio, no porque no hayan sido buenos servidores, no es porque no hayan querido servir, no es porque se les haya exigido más, no, sino muchas veces porque mengua la oración, mengua con ello la adoración en el servicio. Y por eso necesitamos cuidar ello. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta estaba preocupada por los quehaceres para que se atendiera bien al Señor, pero María se sentó a escucharlo. No quiere decir que ella haya sido irresponsable en cuanto a las actividades que se tenían que hacer. No es eso, sino que ella entendió que era lo primero.
En muchas ocasiones nosotros podemos alistarnos para ir a servir, podemos incluso querer llegar antes para servir mejor, no sé, pero a veces se nos olvida la parte que no debería de ser quitada, y es la adoración. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ir a servir, tenemos que entender que cuando nosotros adoramos a Dios, aún el servicio es una muestra de esa adoración, es una muestra de que no solo sirvo, sino adoro con mi servicio. Y mismo en Mateo, capítulo 26, fíjese, Mateo 26, 6. Aquí empieza a narrar algo. Dice: Jesús es ungido en Betania. Esto es, ya había resucitado a Lázaro, porque aún en el Evangelio de Juan así lo menciona. Estaba ahí la hermana del que había resucitado, junto con el que había resucitado. Y estaban los discípulos. Y menciona esto. Dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La diferencia: los dos se servían, pero ella adoraba. No vemos que alguno de los 12, no sé, Pedro, Mateo, no vemos que alguno de ellos hiciera lo que hizo esta mujer: adorar. Ese perfume que era de gran precio, ella no le importó porque adoró al Maestro. Y muchas veces pudiéramos mentalizarnos en tantas cosas que hay que hacer y perdemos lo primero. Necesitamos entender qué tan importante es. Por lo regular, muchas personas quieren trabajar, tener un buen empleo, porque están pensando en a dónde van a ir de vacaciones con la familia. Algunos padres quieren trabajar y dicen: es que si yo tengo un mejor empleo, puedo pasar tiempo con mis hijos, llevarlos al cine, llevarlos a algún restaurante, comprarles algunas cosas. Hay estudiantes que ya están trabajando y dicen: es que si yo ya juntando mis sueldos me puedo pagar, no sé, algún diplomado, algún doctorado, algo, una maestría. Pero sabe que conforme a varias estadísticas, esto no se consigue. La persona que decidió trabajar más para poder dar una mejor vida a sus hijos pasa menos tiempo con ellos porque el trabajo le absorbe. El estudiante que quiere trabajar para poder mejorar aún tal vez su preparación académica, muchas veces termina abandonando la preparación académica a causa del trabajo. Y a veces esto pasa también en el servicio. A veces nosotros de la misma forma estamos mentalizados en que quiero hacer algo más en el servicio, quiero hacer esto, pero cuando olvidamos el por qué, cuando olvidamos que el servicio es adorar, es adoración a Dios, es cuando entonces sí podemos ser excelentes servidores, como los 12, todo lo dejaron por Cristo. Pero una mujer fue la que vino y derramó ese perfume de alabastro adorando al Señor. Lo que los otros 12, por las actividades, por el mismo servicio, no pudieron hacer o no supieron hacerlo, por estar encasillados en lo que para ellos era importante. Pero no fue la mejor parte. La mejor parte se la llevó esta mujer, y aún dice: donde quiera que se predique este evangelio se va a hablar de esta mujer. Y fíjese cuántos años ya han pasado y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos, y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno
de toda la adoración, y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La diferencia, los dos se servían, pero ella adoraba. No vemos que alguno de los 12, no sé, Pedro, Mateo, no vemos que alguno de ellos hiciera lo que hizo esta mujer, adorar. Ese perfume que era de gran precio, ella no le importó porque adoró al Maestro. Y muchas veces pudiéramos mentalizarnos en tantas cosas que hay que hacer y perdemos lo primero. Necesitamos entender qué tan importante es. Por lo regular, muchas personas quieren trabajar, tener un buen empleo, porque están pensando en a dónde van a ir de vacaciones con la familia. Algunos padres quieren trabajar y dicen, es que si yo tengo un mejor empleo, puedo pasar tiempo con mis hijos, llevarlos al cine, llevarlos a algún restaurante, comprarles algunas cosas. Hay estudiantes que ya están trabajando y dicen, es que si yo ya con los sueldos, juntando mis sueldos me puedo pagar, no sé, algún diplomado, algún doctorado, algo, una maestría. Pero sabe que conforme a varias estadísticas, esto no se consigue. La persona que decidió trabajar más para poder dar una mejor vida a sus hijos pasa menos tiempo con ellos porque el trabajo le absorbe. El estudiante que quiere trabajar para poder mejorar aún tal vez su preparación académica, muchas veces termina abandonando la preparación académica a causa del trabajo. Y a veces esto pasa también en el servicio. A veces nosotros de la misma forma estamos mentalizados en que quiero hacer algo más en el servicio, quiero hacer esto, pero cuando olvidamos el por qué, cuando olvidamos que el servicio es adorar, es adoración a Dios, es cuando entonces sí podemos ser excelentes servidores, como los 12, todo lo dejaron por Cristo, pero una mujer fue la que vino y derramó ese perfume de alabastro adorando al Señor, lo que los otros 12 por las actividades, por el mismo servicio, no pudieron hacer o no supieron hacerlo, por estar encasillados en lo que para ellos era importante, pero no fue la mejor parte. La mejor parte se la llevó esta mujer y aún dice, donde quiera que se predique este evangelio se va a hablar de esta mujer. Y fíjese cuántos años ya han pasado y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno de toda la adoración y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo y llevarlo a la acción de adorarte.
Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque el trabajo le absorbe. El estudiante que quiere trabajar para poder mejorar aún tal vez su preparación académica, muchas veces termina abandonando la preparación académica a causa del trabajo. Y a veces esto pasa también en el servicio. A veces nosotros de la misma forma estamos mentalizados en que quiero hacer algo más en el servicio, quiero hacer esto, pero cuando olvidamos el por qué, cuando olvidamos que el servicio es adorar, es adoración a Dios, es cuando entonces sí podemos ser excelentes servidores, como los 12, todo lo dejaron por Cristo, pero una mujer fue la que vino y derramó ese perfume de alabastro adorando al Señor, lo que los otros 12 por las actividades, por el mismo servicio, no pudieron hacer o no supieron hacerlo, por estar encasillados en lo que para ellos era importante, pero no fue la mejor parte. La mejor parte se la llevó esta mujer, y aún dice, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y fíjese cuántos años ya han pasado, y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos, y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno de toda la adoración, y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo, y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y el día de hoy estamos hablando de esta mujer. ¿Cómo estamos sirviendo, iglesia? ¿Cuál es la intención en nuestro servicio? A veces queremos agradar más a las autoridades, a los líderes, a los pastores, de cómo servimos, y se nos olvida que el servicio principalmente debería de ser adoración a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos enfoques en el servicio que damos, que nos enfoques para quién lo hacemos, y que nos enfoques, Dios, que solo tú eres digno de toda la adoración, y que podamos ser, Dios, como esa mujer, sin importarnos el costo, tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo, y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que
muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tener en nuestro corazón siempre la intención, el deseo y llevarlo a la acción de adorarte. Yo bendigo a tu iglesia y creo que este audio es llevado, Señor, a aquellos que en muchas ocasiones tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero a veces en el servicio hemos perdido la adoración. Les bendigo y creo que eres tú hablándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, que espero que haya sido de bendición. Reciban un saludo. Su servidor, Pastor Miguel Cortés, pastoreando juntamente con mi esposa, Pastora Bárbara Núñez, en CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En CFN Atotonilco de Tula. Dios le bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.